En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos darte gracias en esta noche de viernes por permitirnos estar aquí presentes. Gracias Todopoderoso por todas las obras, por todos los hechos, por todas las actividades que nos permitiste hacer, Señor, y todas las experiencias de vida que nos diste en esta semana. Queremos darte gracias, Todopoderoso, por la vida, por la familia, por nuestros seres queridos, por todos los alimentos que nos das diariamente, por nuestro trabajo y por nuestros estudios. Queremos darte gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, porque en ti, Señor, está la perfección, la santidad, 3 veces, Señor, porque en ti está la perfección completa. Nuestra alma descansa, Señor, en saber que contamos con la protección y con la bendición de un Dios tan misericordioso y tan poderoso como tú. Señor Jesucristo, en esta noche te queremos pedir que envíes tu Espíritu Divino para que nos ilumine y nos bendiga. Tú, como nuestro sumo sacerdote, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todos los pecados de pensamiento, de palabra, de obra y omisión que hemos cometido en esta semana. Te pedimos perdón y misericordia y que nos ayudes a caminar detrás de ti, Señor, con nuestra cruz. Espíritu Santo, ven en esta noche e ilumínanos. Ilumina cada hogar y cada persona que está en este momento pendiente a este estudio bíblico. Ábreles el corazón y la mente para que puedan recibir esta enseñanza. Santísima Virgen María, también te queremos invitar, Madre Santa, para que nos protejas con tu manto sagrado, para que intercedas por nosotros, por nuestra salvación eterna, porque Colombia pueda encontrar el rumbo de la paz. Te pedimos también por la situación difícil que se vive en el Oriente Medio. Te pedimos, Señor, por todas las personas que mueren a diario, por los enfermos. Te pedimos también que ilumines a nuestros gobernantes, a todos los líderes de nuestra nación, para que piensen también en el bien común y no solamente en sus propios intereses. Ponemos también en tus manos a nuestra fuerza pública, a nuestros jueces, a nuestros legisladores y a todas las personas que ejercen un cargo y un direccionamiento en este país. Gracias Todopoderoso por todas las bendiciones. Espíritu Santo, ven en este momento, ilumínanos. También le pedimos a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael que nos protejan con sus alas y aparten de nosotros todas las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10 del libro de Jueces. Gobierno de Tolá. Después de Abimelech, un hombre de la tribu de Isaacar llamado Tolá, hijo de Puá y nieto de Dodó, se levantó para salvar a Israel. Tolá vivía en Samir, en los montes de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años, hasta que murió y lo enterraron en Samir. Gobierno de Yair. Después se levantó Yair, que era de Galad, y gobernó a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba en asno y tenía una ciudad en la región de Galad. Esas 30 ciudades se conocen todavía como las ciudades de Yair.
Cuando Yair murió, fue enterrado en Camón. Los amonitas oprimen a Israel, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Astarte, lo mismo que a los dioses de Siria, Sidón, Moab, de Amón y de los filisteos. Abandonaron al Señor y dejaron de rendirle culto. Por eso el Señor se enfureció contra ellos y los entregó al poder de los filisteos y de los amonitas. Desde entonces y durante 18 años, los filisteos y los amonitas oprimieron cruelmente a todos los israelitas que vivían en Galaad, al otro lado del Jordán, en territorio amorreo. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en grave aprieto. Entonces le pidieron ayuda al Señor y le dijeron: Dios nuestro, hemos pecado contra ti, pues te hemos abandonado por adorar a falsos dioses. Y el Señor les contestó: ustedes fueron oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas. Pero cuando ustedes clamaron a mí, yo los salvé. A pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar otros dioses. Así que yo no volveré a salvarlos. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido, que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos. Entonces los israelitas le respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca. Pero, por favor, sálvanos ahora. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar al Señor. Y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. Los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, se reunieron y acamparon en Mizpah. Los israelitas que vivían en Galaad y sus jefes acordaron entre sí que el que dirigiera la batalla contra los amonitas sería caudillo de todos los habitantes de Galaad. Palabra de Dios. El capítulo número 10 del libro de Jueces nos habla acerca de la historia corta, por decirlo así, pero no en tiempo de liderazgo de los jueces Tolá y Yair. De Tolá no se nos habla mucho, simplemente se nos dice cuál es el origen, cuál era su padre, cuál era su abuelo, dónde vivía en Samir, que era de la tribu de Efraín, en los montes del territorio que estaba gobernado o asignado a la tribu de Efraín, ¿verdad? Y gobernó a Israel durante 23 años. Tuvo un gobierno medianamente duradero. Cuando murió, lo enterraron ahí mismo en su ciudad, Samir. Luego surge Yair. Yair era un juez que era de Galaad y gobernó durante 22 años, o sea, casi al mismo tiempo que Tolá. Pero Yair tenía una cierta característica: era acomodado y poliamoroso. ¿Sí? Tenía muchas mujeres, no era de una sola mujer, y tuvo 30 hijos, los cuales vivían bien porque se movían
con asnos cada uno, y cada uno era líder de una ciudad, las cuales fueron conocidas como las ciudades de Yair. Entonces, cuando murió, fue enterrado en Camón. Eso es lo único que se nos dice acerca de este periodo de 55 años que fueron gobernados por un hijo de la tribu de Efraín, y el otro periodo por un hijo de la región de Galaad, que estaba al este, ¿sí?, al oriente del río Jordán. Recordemos que el río Jordán es un río que divide la tierra prometida. Lo que está al occidente, al oeste del río Jordán es la tierra prometida en sí, y lo que está al este son los territorios que Moisés conquistó y le asignó a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, ¿sí? Luego se nos dice en el capítulo que los israelitas, después de estos jueces, volvieron a caer en la idolatría. ¿Por qué Israel cae una y otra vez consecutivamente en la idolatría? Son muchos factores que hacen que el pueblo de Israel caiga reiterativamente en la idolatría. Primero que todo, porque el culto, la adoración del Dios verdadero estaba regida, estaba regulada por Dios mismo. Dios les había dado un templo único para adorarlo. Tenía su presencia real y verdadera en el arca de la alianza. Tenían un sacerdocio bien estructurado, que eran los hijos de Aarón. Tenían una liturgia bien específica y un sistema de sacrificios bien complejo. Todo esto hacía que el israelita deseara tener una religión parecida a los pueblos que lo rodeaban. Son todos estos pueblos que se nos dice seducieron a los israelitas para que adoraran a sus dioses nacionales, como Baal, como Astartés, como Milcom, como Chemosh, como Moloch, etc. Para el israelita de ese entonces era muy complicado y muy difícil seguir la liturgia de la alianza del monte Sinaí. O sea, hace mucho tiempo que no tocamos ese tema, ¿verdad? Las alianzas. Y es que en esa época, en ese tiempo, el sacrificio de animales y la forma como estaba establecida la adoración a Dios, a Yahvé, al Dios de Israel, era muy, muy diferente a la forma como se adoraban los dioses paganos, los dioses falsos. Mientras que Baal estaba asociado, era el dios de la agricultura, y estaba asociado al éxito financiero, a la prosperidad, a la riqueza, y Astarte estaba asociada al amor, al sexo, al romance. Fíjense cómo hoy en día Baal y Astarte siguen vivitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, la mayoría de personas, es más, el mundo busca ese tipo de religiones, ese tipo de sectas, ese tipo de encuentros con Dios, que lo único que están buscando en ellas es satisfacer sus instintos carnales y sus necesidades humanas, más que someterse a la verdad, al camino y a la resurrección que nos ofrece Cristo y su iglesia instituida. Así como hoy en día, bajo la alianza del monte Sión, que lidera nuestro Señor Jesucristo, ser católico es difícil ser católico, es difícil cumplir con la doctrina católica,
seguir el camino de la doctrina católica, confesarse, llevar una vida, digamos, acorde a la fe, que nos permita comulgar, que nos permita tener un contacto con Dios genuino. En el pasado al pueblo de Israel también le pasaba lo mismo, y por eso era muy fácil de seducir por estas deidades nacionales de esos pueblos que los rodeaban. Entonces ellos veían que estaban pobres, que estaban pasando necesidad, y veían que estos pueblos que adoraban a estas deidades falsas, detrás de las cuales siempre había un demonio, ¿sí? Les iba muy bien, prosperaban para su época, y entonces el pueblo de Israel siempre ha tenido la necesidad de querer, primero, igualarse a los demás pueblos de la tierra. Cuando a ellos les conviene, sacan la carta de que ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, cuando les conviene, cuando van abajo. Pero cuando también ellos quieren igualarse a las demás naciones de la tierra, es más, quieren liderar a las demás naciones de la tierra, pero a su modo, a su manera, no a la manera de Dios. Entonces vemos cómo Dios los deja como un padre bueno, como un padre misericordioso, como un padre que quiere enseñarle a sus hijos el valor que tiene la obediencia, el respeto hacia Él, la fidelidad a Él. Entonces deja que ellos tomen sus decisiones y sufran las consecuencias de sus propias decisiones. Dios no los obliga a adorarlo. Dios no lo obliga a que le hagan sacrificios, y menos que lo amen de corazón. Y los entrega a los filisteos y los entrega a los amonitas, que ni cortos ni perezosos los someten, los abusan, los llevan a la pobreza y a la miseria. Y es ahí cuando los amonitas y los filisteos, al darse cuenta que además de que los israelitas están entregados a sus dioses paganos, su Dios los ha abandonado, y por eso toman la decisión de ya no solamente someter la parte que está al este del Jordán, sino que cruzan el Jordán para comenzar a invadir Judá, Benjamín y Efraín. Y es ahí cuando, después de 18 años de sometimiento, los israelitas se dan cuenta que su idolatría los ha tenido sometidos en la miseria, en la pobreza, en el sometimiento de los filisteos. Los filisteos están al occidente y los amonitas están al oriente. Entonces los israelitas están en el centro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Buscan a Dios. Se acuerdan que tienen un Padre que siempre les ha extendido la mano, y van, se levantan, van y le piden ayuda. Pero Dios, como un Padre bueno, como un Padre santo, como un Padre justo, los corrige. En primera instancia, porque se da cuenta que más que arrepentimiento, los israelitas tienen es remordimiento, y es muy diferente. Todavía no tienen el corazón en busca de Dios de manera sincera. Solamente quieren que Dios les limpie los opresores que en el momento tienen. Entonces, Dios se da cuenta que no están 100% vueltos a Él, y por eso les dice: vayan y vayan y pídanle a esos dioses que ustedes mismos han escogido para que Él los salve. Yo los he salvado de los egipcios, los he salvado de los mismos filisteos, amorreos, moabitas, sidonios, ¿verdad? De todos esos amorreos, Dios siempre los ha salvado. Pero ellos no aprenden, y no aprenderán, como veremos más adelante, cómo a lo largo de la historia
¿sí? A lo largo de toda su historia bíblica, el pueblo de Israel nunca aprendió a amar a Dios de manera sincera. Siempre buscaron hacer lo que les daba la gana. Siempre ha sido así. Y el mismo Señor Jesucristo, lo veremos más adelante, cuando estuvo en medio de ellos, se lo dijo en su cara. Porque son de dura cerviz y son de corazón duro. Todavía es la hora y tienen el velo de Moisés. No reconocen al Señor Jesucristo como su Mesías. Y así como también nuestros hermanitos separados tienen el velo de Lutero y no reconocen a la Santa Madre Iglesia Católica como la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y siguen con sus doctrinas falsas y siguen con sus ataques a todo lo que Dios estableció por medio de Cristo, que era el camino. ¿Sí? Entonces vemos cómo ellos, ya de tanto sufrir, renuncian, sueltan esos dioses falsos, y ya Dios se da cuenta que en verdad su arrepentimiento es sincero cuando ellos le dicen: haz con nosotros lo que quieras, pero sálvanos. ¿Sí? Yo me presento aquí delante de ti, pero sálvanos, sálvame. Y es ahí cuando Dios, en su infinita misericordia, como Padre, ya entendiendo que el castigo infundido por sí, por el hijo desobediente, ya le ha hecho recapacitar, entonces le va a enviar, capítulo 11, que veremos la otra semana si Dios nos da vida, le mandará un juez. Pero es ahí cuando los prepara para la batalla y se preparan para luchar. ¿Sí? Entonces se reúnen en Mizpah, mientras que los enemigos se reúnen en Galat para la batalla. Pero ese es la historia del capítulo 11, para la gloria de Dios. En los textos auxiliares, en los textos de conocimiento, de profundización, vamos a ver cómo el abandono constante de Israel al Señor. Vamos a ver 3 momentos de la historia de Israel donde pasa esto mismo. Vámonos a el profeta Oseas. ¿Sí? Profeta Oseas. Es el año 784, está sucediendo. El profeta Oseas es enviado a el Israel del norte. Recordemos que Israel, después del reinado de Salomón, que fue muy malo, Salomón fue un mal rey, al principio fue muy sabio, pero sus decisiones personales y sus decisiones como rey llevaron a que Israel, bajo el gobierno de su sucesor Roboam, se dividiera en 10 tribus que conformaron Israel, el reino de Israel con capital Samaria, y el reino de Judá con Judá y Benjamín, 2 tribus. Oseas es enviado a la tribu, al reino de Israel, el reino del norte, que es el primero que se corrompe y se entrega profundamente a la idolatría. Y Dios envía muchos profetas para advertirles, entre esos a Oseas. Vamos a oír lo que dice Oseas en su tiempo. Año 784, 780 antes de Cristo, para el reino del norte, que posteriormente sería destruido por por el imperio asirio, quien deportaría a las tribus hacia Nínive, Ecbatana, y después esas tribus se perderían. Vamos a oírlo. Vámonos a Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice: Israel habla de volverse al Señor. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó
pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos volverá la salud. Nos levantará. Recuerden ese verbo, nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como sale el sol, tan cierto como la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Fíjense, levantémonos, vamos al Señor. El Señor vendrá a nosotros. Recuerden esos verbos, ¿sí? Porque es muy importante al final de la lección. La respuesta del Señor. Dice el Señor: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el amor de su pueblo escogido, de sus escogidos, es tan efímero como es efímera la niebla de la mañana o como el rocío de la mañana. No son fieles, no son perseverantes en el amor a Dios. Eso es lo que Él está diciendo, ¿sí? Eso es lo que Él está diciendo. El amor que ustedes me tienen a mí no es fiel, no es constante, no es verdadero. Por eso les he despedazado mediante los profetas. Por medio de mi mensaje los he matado. Mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de ustedes, escuchemos esto, y esto también nos lo dice a nosotros los cristianos de este tiempo. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. ¿Cuál es la profundidad de esto? Miren, es importante la liturgia, es importante los ritos, es importante los signos, los símbolos, pero lo más importante es el por qué hacerlos y el para qué hacerlos. Vivir una Eucaristía sin entender la magnitud de su poder y la importancia, no solo para nosotros, sino especialmente para Dios, es no hacer nada. Ir a una misa por cumplir un requisito social es una pérdida enorme de valor. Dios quiere que nosotros hagamos cosas por Él, pero que la hagamos porque lo amamos, porque nos mueve el amor y el anhelo por Él, que nosotros tengamos hambre de Él. Eso es lo que Él quiere, para que el sacrificio, para que la ofrenda, para que todo lo que hagamos le sea agradable. Eso era lo que quería Dios de su pueblo de Israel, del pueblo de la alianza del monte Sinaí. Porque quiero, hermanos y hermanas, recordarles que el pueblo de Dios actual es la iglesia. La iglesia, los cristianos, los que creemos en Jesucristo y seguimos el testimonio de Jesús. En gran parte, de manera poderosa, los católicos. Y en otra parte, aquellos hermanos separados que de corazón siguen a Jesús. Entonces dice, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Dios y Adán establecieron una alianza. Fue la primera alianza, la alianza que se formó en el Edén.
Adán era el sacerdote de esa alianza, el mediador de la alianza divina. La primera alianza fue entre Dios y Adán. Tenía un solo mandamiento. Y el mandamiento era, ya ustedes saben, no sobrepasarás los dominios de Dios. No te pondrás en el lugar de Dios. Eso es lo que significa el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es eso, no es ninguna manzana, ninguna pera, ni nada de eso. Ni un fruto dorado que daba poderes, no. Es simple y llanamente Dios le dijo a Adán, mira, el único mandamiento que te doy es, lo que yo he establecido como bueno, no lo intentes cambiar. Y lo que yo he establecido como malo, no te le acerques. Ese es el mandamiento. Pero también Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel, con los descendientes de las 12 tribus de Israel, en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Y hizo una alianza con los apóstoles y con los bautizados y con los ministros ordenados por los apóstoles, llamada Alianza del Monte Sión. Y es la iglesia católica liderada por el apóstol Pedro o su sucesor. Eso hay que tenerlo clarito. Cuando usted le diga, no, es que ellos hay que orar por ellos, y aunque estén matando a otra raza hermana que tampoco es muy buena que digamos, porque tampoco son los santos, los puritos, pero ciegamente uno no puede decir, no, es que no, tenemos que estar de acuerdo con ellos porque ellos son el pueblo de Dios. No, querido hermano cristiano católico, el pueblo de Dios de estos tiempos es la iglesia cristiana católica en su gran mayoría, y bueno, como dije ahorita, los hermanos separados que realmente y de corazón siguen a nuestro Señor Jesucristo. Galat es una ciudad de malhechores. Fíjense, estamos hablando de Galat. Galat es una ciudad de malhechores, toda llena de huellas de sangre. Se dice que en ese tiempo se conocía que Galat se había convertido en una ciudad violenta, una ciudad bastante cruel. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones puestos al acecho de la gente. Asesinan y cometen infamias en el camino de Siquem. También hemos hablado de Siquem. En Israel he visto cosas horribles. Efraín se ha prostituido. Israel se ha contaminado. Y aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo. Palabra de Dios. Esta profecía del profeta Oseas va contra Israel del norte, o sea, el reino del norte. El reino del norte. Cuando él habla acerca, y aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo, estábamos hablando del reino del sur, del reino de Judá y Benjamín, que ahora vamos a escuchar su pecado también y las consecuencias de su pecado. Vámonos ahora al profeta Daniel. Muchos siglos después, siglo VI, 100 años, 200 años posteriores a Oseas. ¿Sí? La caída del reino de Judá. ¿Por quién? Por Nabucodonosor II, quien destruyó el templo de Jerusalén, lo quemó y deportó a la gran parte del pueblo del reino de Judá a Babilonia. Allá se los llevó a Babilonia. Dejó a los pobres que vivieran ahí o huyeran a Egipto. En esa huida a Egipto iba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, del que va a hablar Daniel. Vámonos entonces a Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Vamos a escuchar ahora al profeta Daniel, muchos siglos después. Este va para el reino de Judá. Oseas era para el reino de Israel, para las 10 tribus.
Esta es para las dos tribus. Ahora va a caer el reino de Judá. Dice, Daniel ora por su pueblo. Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, ya habían caído los babilonios, gobernaba el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías. Ya Jeremías había pasado. Ya habían pasado muchos años del exilio en Babilonia. Acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. ¿Recuerdan lo que decía Oseas? Que el Señor le dijo, y a ti, Judá, ya he establecido la fecha de tu caída. Bueno, estamos hablando de eso. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Durante todo este estudio estamos escuchando las confesiones, bases espirituales del sacramento de la confesión. Señor, Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad. Hemos hecho lo malo. Hemos vivido sin tomarte en cuenta. Hemos abandonado tus mandamientos y decretos, la ley de Moisés. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes, jefes y antepasados, como por ejemplo los de jueces, y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos hoy avergonzados, tanto los que viven en Jerusalén como los otros israelitas, los de acerca y los de lejos, que viven en los países a donde tú los arrojaste por haberse rebelado contra ti. Nosotros, Señor, lo mismo que nuestros reyes, jefes y antepasados, nos sentimos avergonzados porque hemos pecado contra ti. Pero de ti, Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti y no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Recuerden que Moisés, Josué eran profetas. Todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque hemos pecado contra ti. Tú, al enviarnos una calamidad tan grande, la destrucción del templo de Jerusalén, construido por Salomón, has cumplido la amenaza que nos hiciste a nosotros y a los que nos gobernaron, pues jamás ha habido en el mundo nada comparable al castigo que ha caído sobre Jerusalén. Todo este mal ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de Moisés. Pero nosotros no te hemos buscado, Señor y Dios nuestro, ni hemos abandonado nuestras maldades, ni hemos seguido tu verdad. Por eso, Señor, has preparado este mal y lo has enviado sobre nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces. Lo que estaba haciendo en Jueces 10, de no ayudarlos en primera instancia, era una muestra del amor de Dios. Estaba corrigiendo a sus hijos. Pero nosotros no quisimos escucharte. Señor y Dios nuestro, tú mostraste tu gran poder al sacar de Egipto a tu pueblo, haciendo así famoso tu nombre desde aquellos días hasta hoy.
pero nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. Señor, sabemos que eres bondadoso. Por favor, aparta de Jerusalén tu ira y tu furor, porque ella es tu ciudad, tu monte santo. Toda la gente de las naciones vecinas se burla de Jerusalén y de tu pueblo, por culpa de nuestros pecados y de los de nuestros antepasados. Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de este siervo tuyo. Por tu nombre, Señor, mira con amor la triste situación en que ha quedado tu templo. Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y la de la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiados en la rectitud de nuestras vidas. Aquí Daniel reconoce que no son justos, que no son, sus acciones nunca van a justificar la bendición de Dios, que lo que Dios haga por ellos es netamente misericordia de un Padre amoroso como lo es Dios. Confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Señor, Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invoca tu nombre, no tardes. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo esta situación cíclica de caída, de desobediencia, de idolatría, de maldad pura, de maldad, eran violentos, eran sanguinarios, eran abusadores, estaban entregados a la brujería, estaban entregados a la corrupción. ¿Sí? Lo dice Oseas, el mismo Señor lo dice por medio del profeta Oseas: he visto cosas horribles en Israel. O sea, se supone que son el pueblo elegido, se supone que tienen la gracia del Dios viviente, y por la maldad del hombre Dios es juzgado y Dios es señalado por aquellos que no creen en Él, por aquellos que no le aman. O sea, nuestro testimonio es importante. Vamos ahora a ver, muchos siglos después, siglo I, era común, ¿verdad? Año 30, 31, año 32, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Redentor, les cuenta las tablas. A ellos mismos, a sus jefes, a sus líderes, que parece que no han cambiado absolutamente nada desde Jueces 10. Vámonos a Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 39, los ayes. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. El que tenga oídos que oiga, y mire cómo, a quién se parece los maestros de la ley y los fariseos hoy en día. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada. Pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes:
quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. El altar de la Eucaristía, la cruz del Calvario. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, el anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, lo decía Oseas, misericordia quiero, no sacrificios. La misericordia y la fidelidad. Eso es lo que pide Dios. Justicia, misericordia y fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro, lo que yo les decía. La liturgia, los ritos, los símbolos y los signos son importantes, pero más importante es la manera como se celebran, si de corazón o por mero formalismo. Eso sí lo ve Dios. Hay de ustedes guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impurezas. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, jueces, los de Oseas y los de Daniel, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que han matado a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron y terminaron haciéndolo. Lo mataron a él. Obligaron a los romanos a que mataran a su Mesías. Pilato no quería matar a Jesús. Caifás lo obligó a matar a Cristo. Aquí les dice Jesús: terminen de hacer lo que comenzaron sus antepasados. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Y si lo hace, se llaman los apóstoles. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos. Y otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Eso fue lo que comenzó a hacer Saulo de Tarso antes de encontrarse con Cristo de camino a Damasco. Pidió permiso a estos mismos, a Caifás y a sus secuaces,
para poder acabar con todos los que creían en Cristo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. La gente de hoy es del siglo I. Cuando Jesús habla de esta generación y habla de este siglo, habla de la generación del siglo I. Jesús les predice con exactitud qué iba a pasar con ellos en el año 70, cómo iban a ser destruidos y dispersados por todo el imperio romano. Hasta que en 1948 los británicos los vuelven a meter en lo que estaba habitado por los palestinos, y ahí comenzó la hecatombe que hoy nos tiene a nosotros en vilo con esa guerra cruenta entre dos hermanos, porque son hermanos del mismo papá, de Abraham. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Recordemos el Salmo 91. Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Para terminar, quiero leer la parábola del Padre Misericordioso, o como lo conocemos en otros, con otros nombres, la parábola del Hijo Pródigo, que resume en total todo lo que hemos hablado hoy. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. O sea, el hijo menor estaba deseándole la muerte a su propio papá. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. El padre no le dijo no lo detuvo. ¿Quieres esto? ¿Quieres la herencia? Cógela. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país. Esa es la idolatría. Ese es el ir en busca de otros dioses falsos. Se fue para otro país, ¿sí?, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. No tenía la protección de su papá. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Miren, para un judío, ir a cuidar cerdos era la actividad más denigrante que podía experimentar. Para el judío el cerdo es el animal más abominable que existe. Cuando Jesús está hablando en estos términos, está diciéndonos que este personaje llegó a un nivel de deterioro que hasta su propia dignidad perdió. ¿Sí? Y dice: y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. Fíjense cómo había llegado a tal bajeza que tenía ganas de igualarse a los cerdos y comer a la par de los cerdos. Pero nadie se las daba, los cerdos tenían más comidas que él. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Hay muchos católicos de espaldas a las bendiciones
de Papito Dios y de Cristo. Regresaré a casa de mi padre y le diré lo que hizo Oseas y lo que hizo Daniel. Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Como dijeron ellos en Jueces 10, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Así que se puso en camino, como dice Daniel, le levantaré, ¿sí? Iré a Oseas, es el que dice. Regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. ¿Sí? Todo lo hemos escrito, todo lo hemos visto aquí. En todos los textos están diciéndonos eso. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. El becerro más gordo es Cristo. Vamos a celebrar esto con un banquete. El banquete es la Eucaristía. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar al becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, sino tu hijo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete. Alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hay que reflexionar mucho acerca de nuestra vida espiritual y qué es lo que realmente nos mueve a buscar a Dios y a seguirlo de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.